Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar en este tiempo, en nuestro espacio a la final trompeta. En esta tarde en particular, agradecemos a Dios por la oportunidad de poder estar reunidos en su nombre para examinar las Escrituras. La Biblia dice que debemos presentarnos ante Dios como obreros aprobados, mucho más viendo que el regreso del Señor es inminente. Así que es nuestro deber estar examinando con cuidado las Escrituras. Bien, el libro de Apocalipsis, obviamente, es el capítulo 20 el que vamos a estar examinando en esta tarde, pues nos envía una reseña de lo que había ocurrido posteriormente en el capítulo 19. Es la conclusión del capítulo 19, donde obviamente los ejércitos de la bestia se habían reunido en tanto que el Señor regresaba del cielo con sus ejércitos celestiales, y la bestia se había reunido. Esto es, el Señor regresará y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Eso lo hemos estudiado en otras ocasiones. Mientras los ejércitos del anticristo estarán situados exactamente al frente, en el monte del Meguido, que es donde han ocurrido grandes batallas en Israel. Pues bien, ya sabemos lo que describe el libro de Zacarías en el capítulo 14, que el monte de los olivos se va a partir en dos, y que como consecuencia de esto, pues los ejércitos que se han reunido para tomar la pequeña Jerusalén, y la mitad de la ciudad pues ya había sido tomada, las mujeres violadas y muertas, pues ahora el Señor reavisa que estén preparados e invita a las aves del cielo, allí en el capítulo 19 y en el verso 17 y 18, para congregarse a la gran cena de Dios. ¿A qué se refiere? Pues las aves de rapiña que van a limpiar la tierra, pues estos hombres se van a convertir en cadáveres, y junto con ellos muchos impíos van a ser muertos. El verso 19 del capítulo 19 pues presenta a la bestia, que en este caso es el anticristo, y junto con él se han unido los reyes de la tierra y también sus ejércitos. Los ejércitos más poderosos del mundo están allí para devorar a la pequeña Jerusalén. Si vemos que el antisemitismo hoy está tocando niveles comparables o peor aún que cuando ocurrió el Holocausto, pues no se asombren que cuando esto ocurra, Israel se va a ser odiada en gran manera. Recuerden, el anticristo había establecido en la semana 70, es lo que estamos estudiando acá, es la última semana que está determinada por este individuo, que es el antimesías, que va a establecer un pacto de paz con los judíos, y de esa manera por 3 años y medio va a establecer la paz. Se va incluso a reconstruir el tercer templo y se va a restaurar el cumplimiento de la ley, el sacrificio de animales y demás, todo como era antes de que ocurriera la destrucción del segundo templo, que protagonizó el general Tito, luego un César, año 70 después de Cristo, no dejando piedra sobre piedra y no destruyendo solamente la ciudad, sino también el templo. Pues bien, esto lo vamos a ver, un flamante tercer templo se describe en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, y allí se ha restaurado los antiguos sacrificios que la ley exige, y vemos cómo este anticristo, después de los primeros 42 meses, pues va a paralizar todo esto, y él va a declararse como Dios sentándose en el templo de Dios, diciendo ser Dios. Eso es lo que describe el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Luego ustedes pueden examinar para no perder tiempo. Le estamos dando un preámbulo, no es esto lo que vamos a estudiar, pero estamos dando un preámbulo para que podamos entender lo que viene a continuación en el capítulo 20, que es lo que nos interesa. Bueno, ya sabemos que la bestia, pues obviamente, y los ejércitos van a ser derrotados. La bestia va a ser apresada. En este caso, si cuando se menciona la bestia se está refiriendo al anticristo, pues las escrituras mencionan también al sistema de la bestia, se le llama también bestia.
Pero en este contexto se refiere específicamente a la persona del anticristo. Este que va a suplantar al Mesías diciendo ser el Mesías, diciendo ser Dios. Obviamente, pues esta bestia va a ser apresada y junto con ella su camarada, su cómplice en todo esto, que es el falso profeta, que es el que hacía señales delante de Dios, delante de él, del falso Dios este, y obviamente pues es el que impulsa la implantación de la marca de la bestia que se describe allí en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, sin el cual ninguno puede comer y beber. Cuando estos son vencidos y los ejércitos son destruidos, obviamente estos dos son lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. En el contexto, este lago con fuego que arde con fuego y azufre no es el infierno, es la jena de fuego, es el lago de fuego y azufre. Es un lugar que no se ha inaugurado aún, que ni siquiera está en esta dimensión, ¿ok? Y que donde van a ser echados ellos y que va a aparecer luego que sean que ocurra el juicio ante el gran trono blanco. Los que sean condenados van a ser echados allí. Pero ahora, por el momento, solamente pues el anticristo y el falso profeta serán echados en este lago de fuego y azufre, que tiene una connotación, el Señor la usó en una connotación con este lugar que estaba en las afueras de Israel, donde se calcinaban los metales. Me refiero al valle del Hinón. Allí pues se hacían anteriormente sacrificios de niños y era un lugar tremendo porque se calcinaban los metales. Así que el Señor hace una comparación, por eso se llama jena de fuego, entre lo que fue el valle del Hinón, pero ahora en este caso se aplica y son la bestia y el anticristo, perdón, el falso profeta y el anticristo los que inauguran este lugar. Ahora estamos listos para irnos al capítulo 20, que es el que nos ocupa. Ahí en el capítulo 20 nos comienza diciendo esta visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, el último de los apóstoles que sobrevivió. Dice allí que él vio un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En este contexto hay personas que tienen que entender, se ha puesto pues muy de moda que las personas atan a Satanás y lo desatan. Mire, nadie puede hacer eso. Eso lo puede hacer solamente, lo hace este ángel que trae pues el sello de Dios para poder hacerlo, porque incluso el arcángel Miguel, dice allí Judas, que no se atrevió a proferir gritos de maldición contra él, sino le dijo: el Señor te reprenda. Así que nadie puede atar a Satanás. Eso es una enseñanza equivocada. Como ustedes ven, es solamente un ángel quien viene de parte de Dios con la llave del abismo. ¿A qué abismo se refiere? Bueno, no es al infierno, porque dice aquí que él prende al dragón. En este contexto, el dragón se refiere a un animal indescriptible, un animal poderoso, místico prácticamente, y se compara con Satanás por el poder que tiene, que le es dado, específicamente lo recibe, en este caso cuando él tienta a Adán y a Eva y recibe ese poder. Pues Dios había colocado a Adán como administrador de la tierra, pero él despreció ese señorío, y cuando él tentó a Eva y Eva le llevó de comer a él, pues él se dejó vencer de Satanás, y Satanás entonces, por eso le dijo al Señor que todas las tierras del mundo le fueron dadas a él, todos los reinos, y que él los daba a quien él quería. ¿Por quién le fue dado? Pues obviamente cuando Adán, que era quien Dios designó para que administrara la tierra, pues se lo cedió. Y de esa manera Satanás ahora tiene un lugar. Por eso la Biblia lo llama el príncipe de este mundo. No se puede atar a Satanás. Usted no lo puede hacer. Eso solamente Dios lo puede hacer. Ahora dice que lo arrojó en el verso 3 al abismo y lo encerró y puso su sello. Como usted puede ver, es el sello de Dios sobre él. Ahora bien, ¿qué significa esto de que lo arrojó al abismo? No es al infierno donde lo arrojó.
El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2 y en el verso 4, habla de este lugar. Y la palabra que utiliza no es infierno, no es Hades, no es Seol. Es una palabra que significa, los griegos llamaron Tártaros o Tártaros. El Tártaros es un lugar que los griegos definían como mucho más bajo que el infierno. Así que es la palabra que se utiliza. Es un lugar a donde los demonios tiemblan con solamente mencionárselo. Cuando el Señor llegó a la tierra de los Gadarenos, ellos tuvieron pavor delante del Señor. Permítenos entrar en ese hato de cerdo, no nos envíes a este lugar antes de tiempo. Este es el lugar a donde están aún, ahí sí hay seres caídos. Dice la Biblia que los ángeles que pecaron fueron atados en prisiones de oscuridad, describe el apóstol Pedro y también Judas, en prisiones de oscuridad debajo de la tierra. Así que hay algunos de estos ángeles caídos que en un inicio se llegaron a las mujeres y les engendraron hijos y nacieron gigantes híbridos, en parte angélicos y en parte humanos. Eran gigantes hasta de 3000 codos que comenzaron a devorar a los hombres y a beber su sangre. Así que algunos de ellos, no todos, fueron encerrados en este lugar que la Biblia llama Tártaros, que es mucho más profundo debajo de la tierra, y que están allí. Y si usted puede notar eso, va a ver como al final 4 de ellos al menos van a ser liberados y van a emerger de la tierra. Está en uno de los juicios, precisamente aquí en el libro de Apocalipsis. Ahí dice que lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Le decía que estos ángeles caídos, 4 de ellos se describe que están debajo del río Éufrates. Y que al final de los tiempos ellos van a ser desatados y van a producir un caos. ¿Ves? Van a ser liberados del Tártaros para que acometan juicios que vienen contra los moradores de la tierra, porque ellos despreciaron la verdad de Dios para ser salvos. Por eso le vienen todos estos juicios. Por eso dice aquí que después de un poco de tiempo debe ser desatado. ¿Qué significa eso? Bueno, Satanás va a ser atado por 1000 años. ¿Por qué por 1000 años? Bueno, porque precisamente aquí en el verso 4 dice que va a haber un reino de 1000 años. Si usted lee ahí, dice que Juan ve tronos en el verso 4 y que se sientan sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes fueron los que recibieron facultad de juzgar? Primera de Corintios 5 nos dice que nosotros vamos a juzgar a los que están dentro. Y también dice Primera de Corintios, y también dice en el libro de Apocalipsis que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes y que vamos a juzgar también. Ahí en el capítulo 5 que incluso vamos a juzgar a los ángeles. Dice allí, y vi las almas de los decapitados. Así que es la iglesia la que va a estar juzgando, la que va a reinar con el Señor. Allí se ven las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que, volviendo al verso anterior, Satanás es precisamente atado para que tome lugar este reino de 1000 años. Fíjese que dice que va a ser atado hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Es decir, estos demonios, porque cuando Satanás sea atado, no solamente va a ser atado él en el Tártaro, sino también los demonios. ¿Quiénes son los demonios? Estos gigantes que un día nacieron de la cópula de los ángeles caídos con las mujeres. Y usted dirá, ¿cómo es posible que un ángel caído pueda tener relación con una mujer? Bueno, simplemente tomaron forma humana. Tampoco los ángeles comen, pero la Biblia dice ahí en el capítulo 19 del libro de Génesis, que allí se sentaron los ángeles con Abraham, y estaba el ángel del Señor, que es una cristofanía, y comieron con Abraham. Así que, si usted entiende, los ángeles no tienen un sistema digestivo, y sin embargo, usted ve que comieron y también posaron en casa de Lot. Es decir, ellos pueden cumplir funciones independientemente de que no fueron diseñados para eso, pero sí pueden cumplir ciertas funciones, y por lo tanto, ellos pues tuvieron relaciones con los hijos de los hombres en aquellos días y nacieron estos gigantes. Estos gigantes son los que quedaron sin cuerpo
quedaron como seres incorpóreos cuando vino el diluvio y sus cuerpos humanos murieron en el diluvio, obviamente. Pero sus espíritus, por cuanto descienden de ángeles, permanecieron buscando un lugar donde habitar, un cuerpo humano. Ellos utilizan los miembros de los seres humanos para hacer todo tipo de maldades y hacer lo que antes hacían. Y lo hacen específicamente mientras no sean atados, porque es lo que va a ocurrir. Cuando Satanás es atado, pues estos demonios son atados también en el Tártaro, en el abismo, por 1000 años. Obviamente esto va a hacer que cuando el Señor regrese en su segunda venida y establezca el reino de 1000 años, ellos no van a estar presentes, ellos no van a estar más tentando a los hombres, llevándolos a la maldad, induciéndolos a pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque va a estar el Rey de toda la tierra, el Señor va a ser el Rey de gloria, el Rey de toda la tierra, según dice allí en uno de los salmos, dice que Él es el Rey de gloria, y aquí en Zacarías 14:9 dice que va a ser el Rey de toda la tierra. Así que la tierra va a ser llena del conocimiento del Señor, la sabiduría de Dios. Él es el Rey de paz, va a haber una paz, va a haber una bendición como hubo al principio, y van a haber dos tipos de individuos viviendo en ese reino. La iglesia, que obviamente regresa con el Señor, ya había sido arrebatada previamente al cielo, ya había adquirido cuerpo glorificado, ya viene como parte de los ejércitos del Señor que les leí en el capítulo 19, junto con los ángeles de Dios, y ahora pues está allí reinando con el Señor, puesto sobre reinos, porque desde Jerusalén el Señor va a gobernar el mundo, no le quepa la menor duda. Y nosotros, la iglesia, pues vamos a ser junto con Él, como dice en el libro de Apocalipsis, reyes y sacerdotes. Simplemente vamos a reinar con Él, vamos a juzgar, nos va a dar la facultad de juzgar en su nombre, y obviamente pues al gobernar usted obviamente tiene la habilidad de juzgar. Un gobernante es a la vez un juez. Por lo tanto, esto va a ocurrir exactamente cuando el Señor regrese. Satanás no va a poder tentar a nadie. Ahora, por ejemplo, Satanás es quien tienta. Es quien intenta a las personas a que se suiciden. Es quien tienta a las personas a todo tipo de maldad. Él los induce. Es muy hábil tratando con el pensamiento de los seres humanos. Es muy hábil porque él es capaz de escuchar lo que usted habla. Él es capaz de escuchar de ver cómo usted actúa. Él no puede discernir sus pensamientos. Eso solamente Dios lo puede hacer. Pero lo que sí puede es escuchar sus palabras, es medir sus acciones y es tomar lugar cuando usted se rebela contra Dios. ¿Ves? Por eso ellos son capaces de habitar en un ser humano, en este caso no Satanás, pero sí los ángeles, sí los Nephilims, discúlpenme, esos gigantes que quedaron como cuerpo, como seres incorpóreos, y que pueden comprimirse y habitar muchos dentro de un ser humano. Por ejemplo, cuando en aquel endemoniado Gadareno, en la tierra de los Gadarenos, que era una tierra dominada principalmente por griegos, por eso estaban pasando los puercos, porque para los judíos los cerdos eran animales inmundos. Sin embargo, había pastores de cerdos allí. Y cuando el Señor les ordenó y le preguntó su nombre aparentemente estos seres que estaban en el endemoniado, ellos dijeron que se llamaba legión, porque eran muchos. Es decir, una legión romana era generalmente cerca de 5000 hombres. Así que imagínense cuán endemoniado estaba este hombre, cuántos espíritus habían morando en él. Había este hombre perdido el control total de sí mismo, de su alma, y estaba dominado por demonios. Estaban viviendo su vida, usando sus miembros. Dormía en los sepulcros, se golpeaba a sí mismo y nadie podía retenerlo, ni aun con cadenas y grillos. Tenía una fuerza indescriptible, porque no era él, eran los demonios. Así que esta es la situación. Y en este punto, pues, Juan ve que se ponen tronos. Fíjense que no es un trono. El Señor va a ser el rey de toda la tierra. Pero al decir trono significa que hay más tronos. ¿De quiénes son estos tronos? De los que reciben facultad de juzgar. Aquí el juzgar está conectado con el gobernar.
está ajustado con lo que hará usted en su gobierno, en el gobierno que Dios le dio bajo la voluntad de Dios, no bajo su voluntad. De entrada usted tendrá un cuerpo glorificado, un cuerpo completamente diferente donde el pecado no toma lugar, un cuerpo inmortal. Pero también van a haber un grupo de individuos que van a pasar al milenio, que sobrevivieron a la gran tribulación y que ellos van a vivir allí con cuerpos humanos. Por ende, allí van a nacer niños en el reino milenial. Estos son los que van a estar viviendo allí en el reino. El Señor será el rey de toda la tierra, la iglesia gobernando con cuerpo glorificado bajo la autoridad del Señor. Y estos individuos, estas personas que pues sobreviven a la gran tribulación por la misericordia de Dios, que fueron hallados no culpables y pasan entonces a habitar al milenio bajo las órdenes del Señor. A Él le rinden gloria, le dan honor. Y no solamente ellos, todas las naciones, según se describe en Zacarías 14, van a venir a darle la gloria al Señor. Sin embargo, todos estos viven por 1000 años. Hay una reiteración, aquí se reitera, hay un énfasis doble de lo que es el reino de 1000 años. Si usted ve el verso 5, dice que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ahora bien, ¿de qué resurrección está hablando? La primera resurrección que va a ocurre en el arrebatamiento de la iglesia. Los muertos en Cristo nos preceden. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 18. Nos preceden en las nubes. Ahí está el Señor. Y luego los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados, también adquiriendo un cuerpo glorificado. Ellos adquieren cuerpo glorificado. Sus cuerpos que estaban en la tierra, que quedaron en el vientre de los peces o fueron incinerados, donde fuera, Dios es poderoso, va a recuperar esos cuerpos, van a ser transformados en cuerpos glorificados y les son dados a los muertos. Ellos nos preceden allí en las nubes. Ahora usted y yo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, como se describe en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15 y en el verso 51 y 52, pues adquirimos también cuerpos glorificados y a ellos encuentro en las nubes con el Señor y nos vamos a las moradas celestiales para regresar como estamos regresando acá, como lee usted, al final de la gran tribulación. Por eso dice, estos son decapitados. Ahora, ¿quiénes son los decapitados? ¿Será que todos los que van a morir en la gran tribulación van a ser decapitados por no recibir la marca de la bestia? Bueno, es una palabra genérica, porque en realidad no necesariamente va a ser solamente ese método de asesinar a una persona. Aquel que no tenga la marca de la bestia sí va a ser muerto. Si es atrapado y se niega a recibirla, va a ser muerto. Los métodos van a diferir. Lo que pasa es que en los días estos que se escribió esto, generalmente era algo que toma lugar, la palabra esta que se utiliza griega, es una palabra genérica, y sí, algunos serán decapitados, pero otros morirán de diferentes maneras. Estos mismos son los que se ven en el cielo. Si usted va al libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, es la gran multitud vestida de ropa blanca. Algunos de ellos fueron muertos durante la gran tribulación y ahora están allí con palmas delante de Dios dándole gloria y le preguntan al anciano, ¿y quiénes son estos? Y dice Juan, y dice el anciano, estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Así que estos que estamos viendo aquí, pues son los que toman parte en la primera resurrección. Ahora, por eso dice, los otros muertos, ¿quiénes son los otros muertos? Fíjense que la iglesia nunca llama estos muertos, en realidad son los perdidos. Por eso dice, los otros muertos, ¿quiénes son? Los que habían muerto a través de la época, los que mueren en la gran tribulación, pero también los que murieron antes desde Adán, pero que murieron sin Cristo, los perdidos, en otras palabras, no vuelven a vivir hasta que no se cumplan los 1000 años. Por eso dice que la resurrección que está viendo Juan allí, que incluye a los decapitados, obviamente, que son los que han muerto para darle gloria a Dios, pues es la visión que Juan recibe de estos que habían muertos, pues ahora han resucitado, están junto a la iglesia, son parte de la iglesia. Esa es la primera resurrección. ¿Cómo ocurre? Pues recuerde, primero ocurre el arrebatamiento de la iglesia y luego en la medida de los que van muriendo, pues que van siendo decapitados, pues regresan, van al cielo y reciben allí un cuerpo glorificado hasta que regrese con el Señor. Por eso dice que los otros muertos, que son los que obviamente
son los perdidos, no vuelven a vivir hasta que ocurra el final de los 1000 años. Por eso dice en el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esta primera resurrección incluye, no solo, comienza con el arrebatamiento de la iglesia y continúa así con los que van muriendo durante la gran tribulación y van recibiendo cuerpo glorificado, regresan y están ahora con el Señor en el reino milenial. Y si usted lee aquí la mención, hay 3 menciones en el verso 4 del reino de 1000 años. En el verso 5 se vuelve a mencionar el reino de 1000 años. Y en el verso 6 todavía se vuelve a mencionar el reino de 1000 años. Y ese sí es importante, ¿no? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya hemos explicado la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Ya leímos, creo que en Apocalipsis capítulo 17, verso 12, si mal no recuerdo, donde dice que nosotros seremos reyes y sacerdotes con el Señor. Se cumple aquí, seremos reyes y sacerdotes con él por 1000 años, reinando con él por 1000 años. Ahora vamos a hablar de esto que dice aquí, de estos otros muertos que no van a volver a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Aquí dice, cuando los 1000 años se cumplan, han pasado los 1000 años, tenga en cuenta que han nacido niños en el milenio. La Biblia dice que aquel que muera de 100 años en el reino milenial será considerado un niño. Usted dirá, ¿cómo? Un hombre de 100 años, un niño, eso es un anciano. Para usted ahora en estos tiempos que vivimos. Pero cuando el Señor regrese, quien muera de 100 años va a ser considerado como si fuera un niño. Porque la longevidad que tuvieron los hombres antes de que ocurriera el diluvio, y un poco después incluso, pero no tanto como antes del diluvio, va a ser restaurada, como Matusalén, que vivió más de 900 años. Así que imagínense, para Matusalén, alguien que viviera 100 años era como un niño. Pues esto es lo que va a ocurrir. Por eso dice que obviamente van a reinar con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás va a ser suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque estos niños que nacieron en el milenio, que no conocieron al Señor, o sea, que no vieron lo que ocurrió, sino que nacieron después que comenzó el reino milenial, pues entonces algunos de ellos van a ser tentados por Satanás, porque el pecado va a comenzar a tomar lugar. Dios va a limpiar su era. Estos se están contaminando, a pesar de que el Señor es el Mesías, es el Rey de toda la tierra. Así que entonces Dios va a desatar a Satanás de su encierro. Dice, por eso dice ahí en el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿De dónde está? ¿Dónde estará? En el Tártaro. La gente cree que Satanás es el rey del infierno, nada de eso. O que está en el infierno. No, él no está en el infierno, ni es el rey del infierno. Nada de eso. Satanás está suelto. Satanás no está atado. Por eso cuando escuchamos a algunas de las personas que dicen que estamos reinando ya con Cristo, esto de verdad que es algo que no tiene sentido, porque vemos que Satanás sigue suelto. Y para que el Señor reine, en primer lugar, la iglesia tiene que estar con el Señor. El Señor no está aún en la tierra. Y número 2, Satanás tiene que estar atado. Y Satanás vemos que no está atado. Nadie puede decir que Satanás está atado. Así que es imposible que estemos reinando con Cristo. Sino por el contrario, estamos en los tiempos en que pronto va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Luego entonces la gran tribulación. O sea, las primeros 42 meses de tribulación y posteriormente los últimos de gran tribulación, que concluyen con lo que estamos leyendo, el regreso del Señor y la instauración del reino de 1000 años. Ahora, Satanás va a ser capaz de tentar a un grupo de individuos, a muchos en el milenio, porque recuérdense que esto va a ser mundial. Va a venir por todo el mundo tentando individuos y va a lograr unificarlos y convencerles de que ellos pueden vencer al Mesías. Imagínense qué poder de convencimiento tiene Satanás.
Les va a convencer, sencillamente, y van a venir contra el Rey de Reyes. Dice aquí, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y aquí se hace una comparación con lo que es la guerra de Gog y Magog, que se describe en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, y que es una mención a esto. No es la misma guerra, pero se hace una mención, es el mismo esquema, ¿no? Un rey poderoso que se cree capaz de retar al Mesías con una coalición de naciones que viene contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, o una coalición de ejércitos, pudiéramos decir. Y lo que ocurre es que, pues, dice la Biblia que vienen contra Jerusalén nuevamente. Recuerden, en la gran tribulación, el anticristo reunió a las naciones, es una especie de Gog y Magog, y vino contra Jerusalén. Y allí cayó él, cayó el falso profeta, y cayeron todos los ejércitos que venían a guerrear contra Jerusalén, y que guerrearon contra el Mesías. Ahora nuevamente Satanás les vende la idea a los que nacen en el milenio de que ellos pueden vencer al Mesías, y vienen contra él. Y ahora nuevamente pues son vencidos. ¿Cómo? Pues desciende fuego del cielo y los consume a todos. Así que ahora sí Satanás definitivamente es echado en el lago de fuego, ya no en el Tártaro, sino en la Jena, donde estaba anteriormente el anticristo y el falso profeta. Y allí van a ser atormentados. Fíjese bien, el tormento de la Jena es mucho peor que el del infierno. Así que allí van a ser tan atormentados día y noche, en todo momento, y por los siglos de los siglos. No hay un final para esto. Ahora es cuando viene la segunda, lo que estábamos leyendo allí en el capítulo, en el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Recuerden que hablábamos de la primera resurrección y ahora de la segunda, de los perdidos. Bueno, ahora va a ocurrir. Dice allí que ahora Juan ve un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La Biblia dice que todo el juicio lo dio Yahweh, el Padre, al Hijo. Y el Hijo es el Mesías, es Yeshua. Es el rey de toda la tierra. Así que va a ser el rey de estos, el juez de estos perdidos. Ahora dice que ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahora vamos a leer momentáneamente, pero luego regresamos al verso 12, el verso 13, para que entendamos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno en sus obras. Quiere decir, ¿qué ocurre con esto de que el mar entrega a los muertos? ¿Hay muertos en el mar? Hay cuerpos en el mar. Algunos han quedado en las profundidades, se han deshecho. Otros han quedado en los vientres de los peces, de los tiburones, de los peces que lo han devorado. Pero sus cuerpos han quedado en el fondo del mar, ¿verdad? Estamos conscientes de cuántos miles y millones de personas han muerto en el mar. Bueno, lo que ya está diciendo básicamente es que estos cuerpos van a ser devueltos a estos individuos que estaban en el infierno. Aquí lo dice, si usted lee la próxima mención, es el Hades. La palabra Hades tiene una connotación con la morada de los muertos. Sabemos que el seno de Abraham ya no está allí. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando resucitó y cuando ascendió al cielo para sentarse a la diestra de Dios, Él llevó la cautividad consigo. Es decir, que el seno de Abraham quedó vacío. Y cuando me refiero al seno de Abraham, me refiero a la descripción que hizo el Señor allí en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 16. Que algunos dicen que es una parábola, pero no lo es. No es una parábola, porque jamás en las parábolas se mencionan nombres. Y ahí se menciona a Lázaro, se menciona a Abraham. Obviamente fue algo que ocurrió. El Señor está describiendo exactamente lo que ocurre cuando una persona muere. Antes de él morir en la cruz para la gloria de Dios y luego resucitar, pues las personas iban al seno de Abraham, los justos en este caso.
Ahí estaba Isaac, ahí estaba Abraham, ahí estaba Jacob, ahí estaban todos ellos. Estaba Isaías, estaba Ezequiel, Daniel. Ahora también había otro lugar, porque esto era una especie de el Seol o Hades, estaba dividido en compartimentos. El último compartimento, es que estaba dividido del primero por un gran abismo, pues es el infierno donde estaba atormentado el rico. Bueno, este es el lugar que se describe aquí. Dice aquí en el verso 13 que el mar entregó sus muertos, los cuerpos, y el Hades entregó los espíritus que estaban en el infierno. Ahí entonces se complementan. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por eso que ahora dice aquí, en el verso 5, podemos leer, pero los otros muertos, pónganle entre paréntesis, los perdidos, no volvieron a vivir hasta que están en el infierno. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La que ocurrió anteriormente con los que estaban allí, con los decapitados, los que recibimos cuerpos glorificados, perdón, pero que no estoy muerto, no, me refiero a los que, si mañana muero, bueno, yo creo en Dios que voy a estar en la presencia del Señor, pero si una persona murió, pues va a ser uno de estos que van a resucitar en el arrebatamiento de la iglesia, y ahí están. Esa es la primera resurrección, no se confunda. Porque yo sé que hay un juego de palabras, pero tiene que entender. Los otros muertos, estos son los perdidos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Cuál es entonces la segunda resurrección de los perdidos? Bueno, son estos que están de pie ante Dios, que reciben cuerpo, que reciben espíritu, que su espíritu es devuelto y están de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y estos muertos, perdidos, pónganle entre paréntesis, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en esos libros según sus obras. Es decir, he aquí el juicio de los perdidos. Imagínense, se va a poner en balance el sacrificio de Cristo, y estos muertos van a probar, o van a querer probar que pueden ser salvos por sus obras. La Biblia dice que la salvación es por gracia. En Efesios 2 dice que la salvación es por gracia y no por obras. Por lo tanto, es imposible que nadie pueda ser salvo por obras. Porque aquí en este juicio va a haber una balanza. El sacrificio de Cristo hecho en la cruz de una vez y para siempre. Y las obras que los hombres hicieron cuando estaban vivos. Dirán, bueno, yo hice esto o aquello en favor de los seres humanos, en favor de las personas, y yo doné, yo di, yo hice, y yo. Pero al ponerse en balanza con lo que hizo el Señor, quien tomó forma de hombre siendo Él Dios, siendo el Verbo, y vino a morir, y a morir con muerte de cruz, lo cual equivalía a maldición, haciéndose maldición Él por nosotros, tomando Él nuestras maldiciones, pagando por nuestros pecados, y cuando dijo consumado es, se acabó, pagó. Por lo tanto, no es manera de que nada que usted pudo haber hecho pueda ser ni siquiera comparado ni de lejos con lo que hizo el Señor. Por tanto, el resultado es que todos estos que reciben cuerpos, y se tipifica como el mar devolviendo los cuerpos. ¿Por qué el mar? Porque el mar para los judíos era considerado como el caos. ¿Ves? Y todo el que se perdió es un verdadero caos, es un verdadero desastre. Los judíos veían como el mar como de donde venía la tormenta, lo malo venía del mar. Por eso es que se describe el mar. Y también podemos decir que en el mar muchos morían, pescadores, y sus cuerpos quedaban allí y fallecían. Entonces, pues, obviamente, al ser juzgados según sus obras, pues todos son perdidos. Por eso dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Se acaba la muerte ya para siempre. Junto con estos muertos, que son echados en la jena de fuego, donde ya estaba el falso profeta, el anticristo, Satanás y todos los demonios. Imagínense qué recibimiento cuando estos muertos lleguen allí, a donde ellos están atormentados de día
y de noche, y por todos los siglos. Imagínense la furia que tendrán ellos cuando estos perdidos, tristemente lo digo, pero es una realidad, ellos despreciaron la verdad de Dios para ser salvos, por eso son condenados. Así que ahora están en el peor lugar a donde podían estar. Si creen que el infierno es una desgracia, y lo es, multiplíquenlo por 100 la ajena de fuego, o por 1000. No hay comparación. Además, si ustedes se dan cuenta, luego inmediatamente son destruidos los cielos y la tierra, pero ellos permanecen. Así que creemos que eso no es, esta ajena de fuego, o este lago de fuego, no está en esta dimensión. Allí son echados. Y no hay, lo peor de todo esto, no es el tormento. Lo peor de todo esto no es la aflicción. Lo peor de todo esto es la separación de Dios, eternamente y para siempre. Cuando hay separación de Dios no queda la menor esperanza. No hay la menor gota de amor. No hay la menor satisfacción. Solo hay lloro y crujir de dientes. Allí, el gusano de ellos, recuerden que tiene un cuerpo físico, nunca muere. Es decir, hay un proceso de descomposición y recomposición del cuerpo. Y el fuego nunca se apaga. El fuego del infierno tiene la habilidad de atormentar el alma, pero no el cuerpo. Pero el fuego de la ajena tiene la habilidad, multiplicada por 1000, de no solamente atormentar el alma, pero también el cuerpo. Por eso termina de esta manera: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora quizás esta es la primera vez que usted escucha este mensaje. Y yo sé que usted ha escuchado muchos mensajes donde le hablan del amor de Dios. Y verdaderamente, Dios es amor. Las Escrituras dicen que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted considera que existe algún amor mayor que ese? Que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz, siendo Él el autor y consumador de la vida, y lo envió a ser despreciado, su cuerpo literalmente partido, despreciado, quebrantado, varón de dolores, por amor a usted y a mí. Y ahora usted ha decidido que ese sacrificio es despreciable y lo cambia para dar regocijo a su carne o a lo que usted quiere hacer en esta vida. Y no ha calculado que en los mejores casos su récord de vida estará en un promedio de 70 u 80 años. ¿Y de dónde saca eso usted? Bueno, de la Biblia, lo dice el Salmo 90 de la Biblia, escrito por Moisés. En un promedio de vida, los años son 70 u 80 años. Usted a lo mejor le quedan 40 años de vida, 30 años de vida, a lo mejor le quedan 10, a lo mejor le quedan 2 días y no lo sabe. Yo soy joven, mire, la juventud no es una garantía de vida. Muchos han muerto, hay niños que mueren. Depende de los planes de Dios y de la misericordia de Dios, del tiempo que Él le quiera dar. Pero usted está cambiando este regalo inmerecido de Dios, esta salvación tan grande que Dios le ha dado, que está pagando por sus pecados, que ha pagado por todos sus desprecios, por sus maldiciones, y usted lo desprecia. Y ahora dice que cree en este Dios o en el otro, falsos dioses. No, que tiene su religión. Bueno, usted podrá tener su religión, pero su religión no le va a salvar. Ni los dioses esos que se ha creado tampoco les van a salvar, porque son dioses falsos, incapaces de salvar a nadie. No, yo creo a mi manera, usted cree a su manera, pero Dios es Dios con usted o sin usted, y va a haber un resultado conforme a la voluntad de Dios, crea usted o no crea. Entonces, piense en esto.
Dios desea que usted se arrepienta y que venga al conocimiento de su palabra. Él hizo todo ya. Él envió a su Hijo amado. Él pagó por usted. Pero usted no solamente lo desprecia, sino ni siquiera lo reconoce como Señor y Salvador. Y se cree lo suficientemente bueno para pensar que en el día del juicio, si existe este Dios, si fuera el caso, sus obras van a prevalecer en favor suyo. Hoy se acaba de enterar que las obras suyas, dice el profeta Isaías, que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero yo dono para el hospital San Jude, yo dono para los niños que tienen cáncer. Pero yo doy ayuda para las mujeres que tienen problemas de cáncer, o dono para los niños que están en los orfanatos, o ayudo de esta manera o de la otra. Mire, está muy bien lo que hace, pero a Dios no le impresiona. Dios no necesita de su ayuda. Él es quien provee. Él usa su ayuda. Él es quien le provee a usted los medios. Pero eso no significa que su ayuda y que su provisión y que su dinero que viene de Él, o al menos si depende de la manera en que lo ha logrado, o que Dios se lo ha suministrado. Pero en caso de que venga del esfuerzo de su trabajo, de su negocio, viene de Él. Si Él le cierra a usted, usted no gana un centavo. Entonces ahora usted se va a vanagloriar en lo que da, cuando no es suyo, es de Él. Toda la tierra y su plenitud es de Él. Y va a considerar que usted va a ser salvo por lo que usted da. Otra vez porque es un buen esposo, o porque es una buena esposa. Precisamente Dios hace una tipificación entre un matrimonio, entre un matrimonio fiel y Él y su iglesia. Y obviamente el esposo ve por su esposa, no por la extraña. Y usted al despreciar a Dios, es extraño para Dios. Pero yo soy hijo de Dios, porque todos somos hijos de Dios. En ninguna parte dice eso. La Biblia dice a los que le creyeron. ¿A quién? A Él, al Señor, lo que estamos hablando ahora, y le confesaron. Usted le confiesa a Él como el Señor, en vez de esos ídolos muertos que usted cree, ídolos de yeso, ídolos de piedra, ídolos africanos, ídolos griegos, ídolos romanos. Eso no le van a salvar. No. Dice que si usted confiesa que Jesús o Yeshua es el Señor, el nombre de verdadero del Señor es Yeshua, que significa salvación, pero bueno, usted le llama a Jesús, está bien. Y usted cree que Él le levantó de los muertos, usted lo confiesa y se rinde a Él y está dispuesto a hacer su voluntad, entonces usted es llamado un hijo de Dios. Y es como si fuera, y es la esposa de Cristo. Pero si usted desprecia ese sacrificio salvífico, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 10 y en el verso 26, y solo le queda una horrenda expectación de juicio. Imagínense, ante Dios, no ante un fiscal, ni ante nadie terrenal, ante Dios, ante el juez de toda la tierra. Una horrenda expectación de juicio y de desborde de fuego que devorará a los adversarios. Es lo que acabamos de describir hoy, allí en la ajena de fuego. Entonces ante usted tiene esta elección. Pero usted me habla de Dios como si, imagínense, mire, Dios es amor, pero también que es fuego consumidor. Lea ahí en Hebreos capítulo 12, para que lo vea. Él no va a dar por inmundo, Él no va a dar por justo al pecador. Aquel que no nace del agua y del Espíritu, aquel que está dispuesto a dejar todo por Él, aquel que no lo haga y desprecie ese sacrificio irrepetible de Dios, está perdido para siempre. Y estar aquí en la ajena de fuego. Primeramente en el infierno, si muere, y luego en la ajena. Bueno, si muere antes, y si permanece, bueno, como quiera va a ir al infierno, porque al final, si permanece cuando el Señor regrese y es juzgado en el juicio de las naciones, pues va a ser echado. Que se describe en Mateo 25, va a ser echado en el infierno. Y los que están en el infierno, pues van a recibir un cuerpo y van a ser, como les decía,
echado al lago de fuego y azufre, que es la ajena de fuego, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, si el Señor le ha manifestado su amor, y lo hace ahora inclusive a través, usando mis cuerdas vocales como usa a otros predicadores, ¿por qué despreciarlo? ¿De qué le vale al hombre? ¿De qué le vale a usted ganar el mundo? Ganar millones, posiciones de poder, posiciones políticas y perder su alma. ¿Qué recompensa va a darle a Dios por su alma? Le va a decir, Señor, te doy tanto o más cuánto por mi alma. Así que le insto, si está allí en su lugar y ha escuchado este mensaje y Dios le ha hablado al corazón, a que se ponga de rodillas allí en su lugar donde se encuentre, en su habitación, donde nadie le vea. Y vaya allí y diga, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de ti. Te he ofendido. Toda mi vida he sido un pecador. De oídas te había oído, había escuchado de ti, mas ahora mis ojos pueden verte. Ahora me has hablado al corazón. Ahora me avergüenzo de haberte ofendido y de haberme rebelado contra ti. Te ruego que me perdones. Confieso mi pecado y no lo encubro. Límpiame con hisopo, más y más. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y agradecido. Señor, haz morar tu Santo Espíritu en mí. Yo confieso con mi boca lo que creo en mi corazón, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Y ahora te ruego que seas el Señor de mi vida. Entra en mi corazón. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Si hizo esa oración y la hizo con fe, creyendo, fue Dios quien le inspiró. Y él, pues ya había escrito su nombre en el libro de la vida. No hay nadie que le sorprenda a Dios. Dios la había preconocido desde antes de la fundación del mundo. Y simplemente le trajo a casa. Así que bienvenido a casa. Y si usted aún no se ha decidido, escuche bien este mensaje, vuelvo a oírlo una vez más y sepa que Dios le ha brindado una oportunidad y que si usted la desprecia y le toca partir, no sabe cuándo ocurrirá. Cuando esté en ese lugar, quiero que sepa que va a recordar este mensaje. Va a recordar que le hemos estado exhortando, y no yo, muchos otros siervos de Dios, y lo hacemos por amor. No estoy interesado a que venga con nosotros a congregarse, ni mucho menos. Yo mismo me congrego en un lugar. Pero quiero que sepa eso. Se trata de la salvación de su alma. Y si usted cree que cuando se muera se le va a acabar la memoria, se equivocó. Lea Lucas 16 y vea cómo el rico, que estaba ahí atormentado en una llama, se acordaba de su familia, de sus hermanos, y quería que ellos no vinieran junto a él a ese lugar de tormento. Se acordaba de todas sus maldades, pero ya de allí no podía salir. Usted está ahora en ventaja con ese hombre rico. Usted puede escuchar la voz de Dios, y si usted es de él, lo va a hacer. Pero si usted lo desprecia, siempre sabrá que hubo un varón, o que Dios le envió siervo para advertirle que se arrepintiera, y que usted despreció el favor inmerecido del Dios Todopoderoso. Así que les agradecemos por estar reunidos en esta tarde, y la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén y amén.